Dicen que no hay que consumir pescado los meses que no llevan R. Aseguran que puede resultar dañino y causar males estomacales. Pero ¿esto es real o es solo una creencia de las personas mayores, de las abuelas y abuelos que se han ido pasando de generación en generación? Vamos a salir de dudas. Silvia, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Pues mira, todo esto arranca en los años 50-60 aproximadamente. ¿Por qué se decía que en mayo, junio, julio y agosto era mejor no consumir pescado? Pues tenía su lógica, como suele ocurrir con todo este tipo de creencias populares. Y es que en ese momento el transporte de pescado era bastante deficiente en las épocas de calor porque los camiones no siempre estaban refrigerados y por ese motivo no siempre era posible asegurar que iban a llegar a su destino en buenas condiciones. Ahora ocurre, sí que es cierto, que en verano se suele producir una veda, que es el tiempo que aprovechan los gobiernos para impedir o limitar la pesca y así conseguir que se regeneren las especies. En cualquier caso, Vanessa, es mejor que cuando llegan los meses de calor sigamos una serie de recomendaciones. Estoy segura de que a ti tu madre te ha dicho en alguna ocasión que le mires el ojo al pescado. Podría ser, y sobre todo la cadena del frío, ¿no? Es lo que más siempre está encima de la mesa. Correcto, muy bien, veo que estás bien aleccionada. El tema de ir con la bolsa isotérmica, sobre todo en verano al supermercado. Vamos a ver cómo podemos elegir bien ese pescado de verano, porque hay ciertas recomendaciones. Lo vamos a estar viendo. Como decíamos, hay que mirar al pescado a los ojos. Tenemos que ver, tiene que estar brillante. Las escamas también tienen que estar en un momento dado brillantes y sobre todo no desprenderse. Ese es uno de los signos en los que nos hacen sospechar que hay algo que no va bien, como veamos que está perdiendo las escamas. También la textura de la piel. Entonces decimos, bueno, pues vale, vemos todo esto, pero ¿hay algo más que podemos hacer para asegurarnos de que ese pescado está en buenas condiciones? Sí. Fijarnos en cuál es el pescado porque hay unas especies que son de temporada y ese pescado seguramente será más reciente y estará en mejores condiciones que un pescado que no es de temporada y que es posible que hayan descongelado. Vamos a ver cuáles son ese tipo de pescados que son de verano, por decirlo de alguna forma. Lo estamos viendo ahí, estamos viendo la melva, el cabracho, el atún, el bonito del norte y también la caballa. Hay otra tanda más de pescados que podemos comprar en verano. Además, casi siempre vamos a ahorrar un poquito más si compramos ese pescado de temporada. Vemos que es la merluza, la sardina, el salmonete, el pez de San Pedro, los mejillones y también las navajas, Vanessa. Es que, Silvia, los expertos siempre nos insisten que hay que apostar por estos productos de temporada, como estamos viendo ahora mismo, todos los ejemplos que nos has puesto cada uno, e insistimos, esa cadena del frío. No nos podemos ir, llevar el pescado, pues no, pues dejarlo en el coche 4 horas, ¿no? Al fin y al cabo puede afectarle. Claro, porque es lo que suele ocurrir, que en ocasiones ese pescado que estamos comprando, que ha sido conservado en unas condiciones óptimas por parte de los vendedores y de los transportistas, pues luego resulta que nosotros llegamos al supermercado con la bolsa de plástico, hay 40 grados, estamos en plena ola de calor y se pueden imaginar ustedes cómo llega ese pescado a casa, porque claro, luego hay intoxicaciones alimentarias que derivan de todo eso. Claro, que es obvio, dirán en casa, pues todos sabemos que hay que respetar esa cadena del frío, pero que hay que tener muy claro cuáles son las horas máximas que puede estar el pescado para luego que no nos pase factura a nuestra salud. En cualquier caso, consumir pescado y marisco en verano requiere que observemos, como decía Silvia, ciertas recomendaciones. Y para hablar de todo ello vamos a saludar ya a Juan Calanche, él es investigador de tecnología de los alimentos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros nuevamente. Estamos insistiendo en esa cadena del frío. ¿Cómo debe transportarse correctamente el pescado en verano? ¿Qué límite de horas hay para que esté fuera del frigorífico, del congelador? Pues efectivamente, lo más importante, como señaláis, es la cadena de frío. Recomendablemente el pescado fresco debe estar cercano al 0 grados, 0 más o menos 1 grado. Sí es cierto que por los canales comerciales puede llegar la temperatura hasta 4 grados, pero por encima de 4 grados ya comienza a ser peligroso. Yo recomendaría que se mantenga en todo momento muy bien refrigerado antes de que se prepare. Y otra cosa importante, el tiempo. En verano, con temperaturas superiores a los 30 grados, es muy fácil que, por ejemplo, si estás utilizando hielo, se funda, se derrita muy rápido. Así que en cuestión de, no solo de horas, sino de minutos, los 15, 30 minutos, ya podemos tener cambios de temperatura. Es conveniente que lo mantengamos todo el tiempo por debajo de 4 grados.
Juan, buenas tardes. Comentábamos también que además de mantener el frío, que evidentemente es muy importante, hay otros métodos de conservación que pueden ser interesantes, como bajarle el pH o el tema tradicional de la salazón. Sí, correctamente. De hecho, tienen su antecedente histórico, como bien señalas, porque eran métodos que permitían, cuando por ejemplo los métodos de refrigeración con electricidad no existían, mantener el pescado por mayor tiempo. Uno muy clásico es bajando el pH del producto utilizando, ¿verdad?, soluciones, por ejemplo, de vinagre, ácido acético, vinagre de vino, de manzana, o muy tradicionalmente consumos de cítricos, por ejemplo el de lima. ¿Qué es lo bueno de esto? Que hace lo que se llama un cocinado en frío y además mantiene el pH del producto bajo, con lo cual puedes mantenerlo por más tiempo, aunque igual yo recomendaría que se refrigerara. Juan, ¿hay Otra cosa algún...? importante. Sí, estaba hablando ahora también del proceso de descongelar. Insistimos que lo que se recomienda por parte de los expertos es nunca a temperatura ambiente, sino pasar previamente por la nevera para que siga ese proceso de descongelar. Excelente acotación, excelente. Hay que tener una precaución cuando congelas, pero hay que tener la misma precaución cuando se descongela. Entonces la mejor forma de congelar es progresivamente aumentando la temperatura, y esto se hace refrigerando. Sacas el producto de la congelación y lo dejas en el frigo, en el refri, hasta que él vaya alcanzando más o menos una temperatura mayor, y a partir de ahí, entonces sí puedes prepararlo. No es conveniente ponerlo justo debajo del grifo del agua. Eso es bastante contraproducente desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista sanitario también. Otra cosa importante es que una opción interesante también puede ser el salado. Tradicionalmente tenemos una cantidad de pescados salados, por ejemplo el bacalao, que con indiferencia de calor o frío se mantienen muy bien, y si los desalamos, muy importante para eliminar el sodio por el tema de la salud, pues estarán en perfectas condiciones para prepararlo, siempre y cuando recordar que el consumo sea lo más breve posible y en el traslado utilizar las bolsas isotérmicas. Eso es muy importante. Juan, el pescado azul parece siempre el pariente pobre de los pescados, pero sin embargo resulta que es el que mejor aguanta el calor porque es más graso. Efectivamente, esa capa de grasa le atribuye unas propiedades de isoterma, pues de mantener las temperaturas por mayor tiempo con respecto a un pescado magro. Recordar que esa grasa que tiene el pescado es una grasa, digamos, una grasa saludable, porque es rica en ácidos grasos poliinsaturados del tipo omega 3, que son cardiosaludables. No solamente hacen ese colchón de aislamiento térmico, sino que además proveen de excelentes compuestos bioactivos, en este caso los ácidos grasos. Y también súper importante que no se nos pasen, que históricamente en la mayoría de lo que es España, el consumo de los peces azules destaca, como bien señalaron. Tiene que ver con el bonito, tiene que ver, ¿verdad?, con la sardina. Entonces, es tradición además que consumamos pescado azul. Bueno, pues nos quedamos con todos esos consejos, Juan, sobre todo esa importancia de la cadena del frío, los procesos para descongelar y otras tantas formas de poder consumirlo y apostar por ese producto de proximidad y de temporada. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la oportunidad. A comer pescado. Hay que dar ese mensaje, Silvia, comer pescado con precaución y mirando, porque ahora nos vas a contar otra cosa. Sí, porque luego tenemos otro gran enemigo del pescado, el anisakis. Hemos querido hablar con una nutricionista que nos explicara cuáles son las principales características para poder tomar el pescado con tranquilidad, pero también hemos visto que hay varias especies que son las más proclives a tener anisakis, esas larvitas, esos gusanitos que vemos a veces en el pescado, y que ahí podemos ver cuáles son las especies que son más proclives a tener anisakis. Entre las que menos tienen podemos ver la sardina o la caballa de cacho. Vamos a ver ahora sí a Laura Reviejo, que nos ha contado unos cuantos consejos para poder comer pescado en verano y no tener ningún problema con el anisakis.
El anisakis se encuentra sobre todo en pescados de aguas frías y mariscos. El pescado azul también puede tener, pero es menos proclive que el blanco. El anisakis está sobre todo en la parte de las vísceras de los pescados, por eso hay que limpiarlos muy bien. En la pescadería lo ideal es que te limpie muy bien el pescado y le quiten toda la parte de las vísceras. Y el anisakis se puede ver porque son como larvas, lo que está en el pescado son las larvas. El pescado es un hospedador que hospeda una serie de larvas que cuando se las come la persona humana se desarrollan. Ingerir pescado con anisakis no tiene por qué tener efecto. No todo el mundo sufre una reacción a este parásito. Pero hay determinadas personas o determinada cantidad, cuando hay mucho parásito dentro, que nos puede producir náuseas, vómitos, diarreas, cefaleas, fiebre, urticarias y sobre todo en personas alérgicas al anisakis. Hay gente que tiene alergia al anisakis. Una alergia que en ocasiones se confunde con alergia al pescado. En cualquier caso, hay maneras de hacerle frente. El anisakis con la congelación sí que se destruye, y luego con el calentamiento, con cocinarlo por encima de 60 grados centígrados durante 1 o 2 minutos. Ahí te matas al anisakis, te cargas el parásito, ¿no? Pero el problema del anisakis es cuando la gente se come los pescados crudos sin una congelación previa. La congelación debería aplicarse siempre que vayamos a consumir un pescado crudo, sobre todo en grupos de riesgo, personas autoinmunes, niños y embarazadas. La legislación vigente obliga a los establecimientos a servir pescado crudo congelado a 20 grados bajo cero 24 horas. En casa se aconseja aumentar ese proceso hasta 3 días. Bueno, pues ahora sí, con todos estos consejos de Laura Reviejo, ya tenemos, bueno, el decálogo para poder consumir, y seguramente algunos de esos ya lo sabían ustedes, pero para poder consumir con tranquilidad pescado. Hay que apostar por el pescado, Silvia. Exacto, que además es buenísimo, el pescado de temporada es muy barato, y yo de verdad lo de las sardinas a mí me parece que es un auténtico manjar, y fíjate, además ya vemos que son de los que menos anisakis tienen, pues todavía más motivos, es que me arrojáis en brazo de las sardinas completamente.